vivimos aquí en la frontera norte, algunos aspectos, algunos renglones. Nos preocupa el empleo, nos preocupa los precios y los constantes aumentos a las gasolinas, al diésel, a la energía eléctrica. Son de las grandes preocupaciones y la estabilidad del peso en relación con el dólar. Porque ya ve que aquí la mayor parte de nuestros insumos se pagan en dólares. Aquí en el Vigía, cuando se mueve el dólar, sufrimos. Y muchas de las empresas de toda la franja fronteriza está en sus propuestas, en sus proyectos, tocar estos temas porque son imprescindibles para el desarrollo de la frontera norte. Sin duda. Primero, comentar, porque siempre pues es bueno definir de dónde vienen muchas razones de lo que uno dice. Hace rato iba elaborando al tema de los presupuestos públicos y cómo las actuales campañas producen que en Estados Unidos le metan mucho dinero a la economía y no tengo un sustento real, es un sustento político. Le están inyectando dinero a la economía sin tener una razón económica, es política. Y entonces eso se refleja en México. Lo que les estoy diciendo es de que podemos tener un 2012 estable, pero yo no sé el 2014. O sea, lo que estoy pidiendo de la gente es de que se pongan preventivos. O sea, hay que ser muy cuidadosos. La época está difícil ahorita. Pues más difícil va a ser si no somos conservadores ahorita, cuidadosos. Y sí vemos con claridad hacia el futuro, porque indudablemente tenemos que buscar la prosperidad, pero tenemos que ser muy estratégicos. Entonces, el contraste o la oportunidad mexicana es el mercado de Estados Unidos, que por lo que acabo de decir, va a estar en estrés, va a estar estresado, va a estar disminuido, pero no deja de haber una diferencia de costos. México es más barato en sus costos de producción que los Estados Unidos. Y si somos muy precisos, vamos a poder, a pesar de la dificultad, estar siendo muy eficientes y efectivos en las estrategias defensivas de las empresas norteamericanas. Nosotros podemos ser, México, la razón de su subsistencia. Pero entonces tenemos que ponernos nosotros las pilas en ese sentido, viendo cómo podemos ahorrar costos, bajar precios, junto con los americanos, para su mercado y para el resto del mundo. Y eso quiere decir que del lado mexicano puede haber un contraste, puede ser un país que a pesar de la crisis mundial crezca, pero por razón de que tenemos costos competitivos. Pero tenemos, como dije, que enfocar muy bien. Y los americanos pues tienen que también entender que ha sido difícil hacerlos entender, que no se cierren como lo hacen. Por ejemplo, este asunto de que cada rato lanzan la advertencia de que no vayas a México porque es muy peligroso, cuando en promedio las estadísticas están diciendo que lo que pasa en Estados Unidos en la misma proporción pasa en México, o quizá más seguro en México, a pesar de los encabezados de periódicos. Entonces, necesitamos que los americanos nos adopten o nos reconozcan como una estrategia en la que ambos podemos ayudar a salir del bache con economía real, no a base de aportaciones artificiales de dinero a las economías. Y bueno, en este caso específico ya Baja California, pues en esa estructura tiene una dinámica demostrada en que a pesar de todo sigue creciendo Baja California, sigue llegando gente. ¿Por qué? Pues porque, como me la pongan, hay un poquito más de oportunidades aquí que en el resto del país. Y ya está bastante grande la dinámica estatal en lo que se refiere a la primera etapa de las empresas, el ensamble, los primeros servicios, pero estamos todos amontonados, pegados en la frontera, porque no hay la suficiente infraestructura. Entonces los asuntos como Colonet, como los aeropuertos de carga, como los trenes, todo eso tenemos que buscar, además de tener
pues muy presente el reto del agua. Porque, por ejemplo, en el caso específico de Ensenada, somos el lugar más lejano con derechos del río Colorado. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que haya agua del río Colorado? ¿O cómo vamos a hacer una especie de estrategia estatal donde el agua desalada esté bien, que quede en Ensenada, pero que nos den entonces la ventaja del agua más barata del río Colorado? O sea, una compensación de costos. Ensenada tiene derechos del río Colorado. Bueno, entonces podríamos negociar con eso. Estas cosas pues son todas en una razón de una estrategia de infraestructura económica del Estado. ¿Y qué debemos hacer en cuanto a política energética? Porque pues estamos exportando mucho crudo y estamos importando gasolina, estamos importando gas. Entonces siempre nos cuesta más a nosotros, los mexicanos, nuestro propio petróleo, la energía eléctrica. Pues sin duda uno de los motores, como por ejemplo lo está haciendo Brasil. Ahora nosotros estamos viendo los ejemplos de Brasil. ¿Por qué pasó eso cuando nosotros éramos al que seguían los países latinoamericanos? Pues porque Pemex está encerrado en unas leyes que, si bien fueron vanguardistas en 1938, ahora son retrógradas, porque evolucionó todo el mundo y lo que antes era un asunto de justicia social, ahora se volvió un asunto que nos está costando cada vez más. Por ejemplo, hay refinerías mexicanas en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Pues porque resulta más barato operar una refinería en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Pues por las prestaciones al sindicato de Pemex. Tan sencillo como eso. ¿Por qué no quieren reformar la ley de energía donde está involucrado Pemex? Y principalmente es el PRI. Porque al reformarse se cae el corporativismo sindical de Pemex y uno de los sostenes más importantes del PRI, también en lo financiero. Entonces, parte de la reforma política pues incluye las reformas estructurales, y una de ellas es la reforma energética, que no es otra cosa en el fondo más que la reforma del régimen de Pemex. Si esto es reformado, pues imagínense los renglones de inversión para muchas compañías mexicanas y también norteamericanas o extranjeras, pero dentro del esquema de una nueva ley que mantuviera la soberanía de México sobre los recursos energéticos. Por ejemplo, aquí en Baja California hay una gran oportunidad. Podría haber refinerías en Baja California, no con petróleo mexicano. Podría venir de otras partes del mundo, aquí lo refinamos, lo procesamos y lo exportamos. O sea, una maquiladora de hacer gasolina. Pero no podemos, porque está la exclusividad de Pemex. Entonces nos está cerrando el espacio, el esquema de aquella ley vanguardista que debemos reconocer todos a don general Lázaro Cárdenas por haberlo hecho, pero ahora tenemos que reformarlo porque ya nos quedó chica la camisa. Eso es todo. Y entonces, bueno, eso lo podemos aplicar a los asuntos de Hacienda, en los impuestos, que ahí, por ejemplo, tendríamos que ver también con la regionalización fiscal. Acuérdense cuando yo estaba de gobernador, mis debates por el federalismo fiscal, porque pues es lo mismo, el sistema fiscal mexicano está centralizado y las regiones no pueden participar. Y nos dan la clásica respuesta: sí, tú puedes poner los impuestos que tú quieras. Sí, qué caray, ¿no? Encima de los que ya están, pues la gente ya no aguanta con los impuestos, pues por eso los gobernadores no ponen más impuestos. Lo que tiene que haber es: mira, gobierno federal, yo voy a recaudar el IVA. Y en lugar de que tú me digas cuánto me toca, yo te voy a decir a ti cuánto te toca a ti. Esa es la regionalización. Oiga, pero entonces para poder llevar a cabo esta reestructuración, pues se necesita pues que haya afinidad entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Porque si domina uno en un lado, pues el otro le puede obstruir todos esos proyectos. Pues es lo que ha pasado hasta ahora. Desde que vino la elección también, después del segundo
trienio del presidente Zedillo y llega Fox y llega Calderón, pues no ha avanzado el rumbo mexicano porque no se han dado las reformas y los ejecutivos de ese momento pues no han podido hacer más que administrar el erario, pero no lo han podido mover de manera vanguardista. Y el país ha continuado creciendo a pesar de todo eso, de una manera muy magra, pero lo ha estado haciendo. Yo lo que quiero imaginar es qué va a pasar cuando México nos quita entonces camisas de fuerza de los intereses políticos del pasado, que son los feudales y son los del PRI. Así es, ¿no? ¿Para qué? Tengo que llamar las cosas por su nombre. Y es porque el interés de parte de esta denominación política es el manejo centralizado, absoluto, a través de la élite. Ellos definen todo en una cúpula y luego designan sus representantes, que son sus candidatos. Nunca son electos democráticamente, de manera interna. Son designados. No es más que la misma esencia del poder feudal, que es el dedazo. Oiga, señor Rufo, ahorita que comenta usted de la regionalización, a mí me llama mucho la atención que Baja California pudiera crecer muchísimo en materia de las telecomunicaciones, porque aquí simple y sencillamente a 3 horas en Los Ángeles, donde se dan los corporativos grandes de telemarketing que se operan desde la India, gente, usuario solicita, la India en promedio cobra 14 o 15 dólares por ticket de asistencia, cuando aquí sí Baja California, el hacer una solicitud en materia de telecomunicación, lo diéramos a 5 dólares, vaya, en vez de operar desde allá, Ensenada, Tijuana, Mexicali, toda esta región pudiera ser un boom en ese sentido. Me llaman la atención esas propuestas y la verdad, ¿cómo se pudieran detonar para que se llegaran a realizar? Bueno, es que este asunto de reformas en telecomunicaciones tiene enfrente de sí a los más grandes oligopolios de telecomunicaciones que tienen controlados los costos de los servicios en telecomunicaciones. Sin duda, hay que buscar la reforma de estas cuestiones que nos han quitado competitividad. Somos los más caros del mundo en telefonía celular, por ejemplo, ¿no? El acceso a muchos medios de comunicación para este asunto de la política, por ejemplo, pues ha llevado a un asunto muy especial como es el tema del IFE en el control de los tiempos y todo eso, pero eso es consecuencia precisamente de ese absolutismo en el que nos hemos visto involucrados. Entonces, eso que estás diciendo de los call centers y todo ese tipo de servicios, pues sí, bien pudieran hacerse del lado mexicano si tuviéramos las reglamentaciones que permitan la competitividad adecuada, ¿no? O como por ejemplo también hay cosas paradójicas, ¿no? Ahí vengo a veces escuchando yo una radio en la carretera y me topo con alguna americana y luego resulta que está el IFE dando un anuncio en inglés. No sé si les ha tocado escucharlos, pero los que nos tocan aquí a nosotros los traducen al inglés y se oyen así como que dices, hijo, si yo fuera americano pensaría, ¿qué está pasando? Son cuestiones de la ley mexicana, en este caso electoral, que se invade el asunto de las telecomunicaciones y produce algo paradójico, algo increíble, ¿no? Los anuncios del IFE se pasan en inglés. Ay, ¿no? Está bien raro eso. ¿Y eso por qué es? Porque allá desde el centro del país ignoran a las regiones. Y en el asunto de las telecomunicaciones, yo creo que también deben de verlas precisamente para ver, oye, por lo menos haz un régimen específico para la frontera, porque esos call centers podrían ser pues en una franja, ¿no? Y es donde estoy yo hablando del asunto de la regionalización, porque el norte mexicano puede y yo creo que debe de ser diferente en sus reglas, porque no es la economía mexicana. No estoy hablando de que no sea México, somos más mexicanos que en muchos otros lugares.
Simplemente las reglas de la operación económica deben ser diferentes. Otro tratamiento, ¿no? Bueno, Sí. él sé que tiene compromisos, ¿va? Él habla de un frente común, esta es una pregunta sin ánimo de amarrar navajas, entre todos los senadores de los estados de la franja fronteriza norte de México, 6 entidades, para empujar todos. Obviamente habrá diversidad de corrientes políticas, ¿no? Eligio Valencia ha sido un factor en la carrera política, algunos lo dicen así, de Ernesto Rufo, ¿no? Eligio Valencia y Jicotenca Calderón Montera. A mí me tocó vivir como reportero esa situación. ¿Cómo se puede trabajar? O sea, ¿no es paradójico también que se lleguen a encontrar Ernesto Rufo y Eligio Valencia en el Senado y tener que empujar los dos? O sea, ¿ve esa posibilidad? ¿La ve como una posibilidad real? Bueno, yo ya dije que como ciudadano mexicano tengo que abrir mi actitud a buscar el bienestar general y dejar otras cosas que por lo pronto podrían obscurecer las posibilidades. Hay un concepto que se llama el gobierno de coalición. Y lo que quiere decir que de forma temporal llegas a un acuerdo inclusive con tu adversario, pero por el bienestar general. Y entonces, si no te atreves, porque no puedes con ese adversario llegar a un acuerdo de fondo, pues llegas a uno provisional. ¿Y cuál es este? Oye, Eligio, por lo menos por los siguientes 6 años, vámonos poniendo de acuerdo en que en Baja California se pueda hacer esto o lo otro. Y ya después, los otros senadores que vengan ya les tocará. Pero no vayamos a obstaculizar el futuro del Estado solo pues porque tú representas algo que yo siempre he combatido. ¿No es rencoroso Ernesto Rufo? No, en ese sentido lo veo como un competidor que tiene sus propias reglas, tiene su manera de hacer las cosas y yo tengo otras. Las mías son democráticas. Ya dijo.